su propio padre las vendió como si fueran ganado en una feria. 3 hermanas, amarradas y sucias, siendo ofrecidas al mejor postor. Los hombres pasaban, miraban, reían, pero nadie hacía nada, hasta que apareció un ranchero solitario con una cicatriz en el alma y una propuesta que cambiaría todo para siempre. Lo que este hombre hizo después desafió todas las reglas del destino. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios, y si esta historia ya te tiene con el corazón acelerado, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal porque lo que viene te va a partir el alma. Esta es una historia de supervivencia, amor y segundas oportunidades que nunca vas a olvidar. El polvo se levantaba en medio del camino de tierra, espeso como humo. Las 3 niñas estaban de pie, lado a lado, con las muñecas atadas con tiras de tela gruesa. El sol golpeaba seco sobre su piel delicada, mientras su padre Antonio gritaba como un vendedor de animales. Llévense 3 por una sola moneda. 3 muchachas de casa, buenas muchachas, criadas en el campo. ¿Quién da más? Yara, la mayor, apretaba los ojos para no llorar. A su lado, Jusara tragaba el llanto con fuerza. Ritina, la menor, temblaba. Tanto que parecía febril. Las 3 estaban sucias, con la ropa desgarrada y descalzas. Los hombres de la feria pasaban, miraban, reían. Una anciana llegó a murmurar, «No tiene vergüenza, no». Antonio se volteó y mostró el cinturón. «Cállate, vieja. Yo mantuve estas 3 hasta aquí, ahora que se mantengan solas». La gente fingía no ver. Algunos bajaban los ojos, otros cruzaban los brazos. Ninguno de ellos hizo nada. Fue entonces cuando un hombre viejo, alto, con sombrero de cuero gastado y barba sin afeitar, se acercó montado en un caballo. Traía la camisa abierta hasta el pecho y la mirada serena de quien ya había enterrado más de lo que amaba. «Doy 19 monedas por las 3». Su voz cortó el ruido de la feria. Antonio miró de lado, rió con desdén. «¿19 monedas por 3 bocas que alimentar? ¿Estás bromeando?» El hombre no dijo nada más. Sacó una bolsa de tela del bolsillo y arrojó las monedas al suelo. El sonido de ellas cayendo hizo que todos se callaran. «Me las llevo. Ahora», habló sin alterar el tono. Antonio escupió en el suelo, recogió las monedas y abrió la carreta. «Llévatelas y no me aparezcas más con ellas. Si se escapan, el problema es tuyo». Las niñas no entendían. Yara miró al hombre a los ojos. No parecía cruel. Tenía tristeza, sí, pero también tenía firmeza. Desató las muñecas de cada una con cuidado, extendió un paño limpio y las cubrió. Tomó a Ritina en brazos y la colocó en la grupa. Después hizo señas para que las otras subieran. «Señor, ¿a dónde nos va a llevar?», preguntó Jusara, casi en un susurro. «A casa», respondió, dando media vuelta con el caballo. El camino fue largo, ninguna de las 3 hablaba. El monte alto arañaba sus pies. Pasaron por arroyos, rocas, puentes de madera vieja. En lo alto del cerro apareció una casa simple con galería de madera y techo torcido. En el patio, 3 hombres esperaban en silencio. «Esta casa es mía y es de ustedes también ahora», dijo desmontando del caballo. Los 3 hombres se acercaron. Tenían los rostros marcados por el tiempo, los brazos fuertes y la misma tristeza en los ojos. «Estos son mis hijos, Joao, Bento y Tiago». Yara apretó la mano de su hermana. Los muchachos no sonrieron, pero tampoco desviaron la mirada. El más joven, Tiago, parecía nervioso. El hombre tomó una tetera del fogón y sirvió agua con azúcar para las niñas. Después extendió unos vestidos limpios, simples, pero bien doblados. «Aquí nadie golpea, nadie encierra. Si quieren quedarse, se quedan. Si quieren irse, se van. Pero mientras estén aquí, comen, duermen y no necesitan arrodillarse ante nadie». En el cuarto, Jusara miró alrededor. La cama era de madera, con sábana blanca, un florero con flores secas en el rincón. Se sentó despacio. «¿Nos va a casar con los hijos?», susurró a Yara. «No sé», respondió Yara mirando por la ventana. «Pero no es igual que nuestro padre». «Eso lo sé». ¿Qué secretos guardaría este extraño ranchero que las había salvado de un destino terrible? Al día siguiente, el hombre se sentó con ellas en la galería, se quitó el sombrero, se rascó
la barba y miró al suelo. No las traje para que sean sirvientas de nadie, pero mis hijos están solos desde hace tiempo. Si hay sentimiento y ustedes quieren, quiero ver esta casa llena de familia. Solo si quieren. Forzar, nunca. Yara miró a los muchachos. Joao, el mayor, limpiaba la silla del caballo con cuidado. Bento cortaba leña. Tiago dibujaba algo en el suelo con un pedazo de rama. Ritina preguntó, «Señor, ¿tiene esposa?» Él respiró hondo. «Tuve, pero la vida se la llevó. Así como se llevó el resto de mí hasta ayer». Ella no entendió, pero Jusara entendió y tragó en seco. Esa noche, Yara se quedó mirando el cielo. Las estrellas parpadeaban despacio, como si supieran todo. Pensó en huir, pensó en llorar, pero en el fondo del pecho, por primera vez sintió algo diferente. No era miedo, ni tristeza, era duda. Y dentro de la duda, un hilo de esperanza. En el fondo de la hacienda, Bento afilaba el machete sin prisa. Tiago encendía la lámpara del cuarto. Joao daba comida al caballo y el viejo ranchero escribía algo en un cuaderno viejo que escondía en el fondo del cajón. Las niñas aún no sabían, pero aquella tierra, aquel rancho, aquella familia iban a cambiar todo, y todo iba a doler antes de sanar. Al día siguiente, el sol aún no había estallado en el cielo y Yara ya estaba de pie. Se echó agua en el rostro en un balde de hierro, se amarró el cabello y bajó descalza hasta la cocina. La tetera en el fogón a leña aún humeaba, pero nadie de la casa parecía despierto. Era silencio de monte, de lugar donde el tiempo andaba despacio. Abrió la puerta del frente y vio a Seca sentado en el marco de la galería con un cigarrillo apagado en la comisura de la boca y los ojos perdidos en el horizonte. «¿Despertaste temprano?», dijo sin voltearse. «No pude dormir». «Yo tampoco duermo mucho». Ella se sentó en el suelo cerca de él, aún con la desconfianza de quien no entiende si está en un refugio o en una trampa. «¿Por qué nos compró?» «Señor». Seca soltó el aire por la nariz sin prisa. «Porque las estaban echando al mundo como animales. Ya vi demasiado para fingir que no dolió». «¿Y ahora? ¿Qué va a hacer con nosotras?» Él la miró firme. «Lo que ustedes quieran hacer. Aquí no hay dueño. Hay gente tratando de arreglar lo que la vida quebró». Pero algo en la expresión de Seca le decía a Yara que había más secretos enterrados en aquella tierra seca. Yara se quedó callada. El silencio entre los dos no era pesado. Era como una conversación muda de quien carga cicatrices parecidas. Dentro de la casa, Ritina despertaba con los ojos hinchados. Jusara la ayudaba a vestirse. «¿Crees que nos va a casar con esos hombres?», preguntó Ritina bajito. «Creo que nos quiere cerca, pero no como nuestro padre. No tiene ojo sucio». En el patio, Joao ya estaba ensillando el caballo. Bento salía con el machete para cortar bambú. Tiago se mantenía más retraído, cuidando las abejas en el fondo del cultivo. A la hora del almuerzo, todos se sentaron a la mesa. La comida era simple: arroz, frijoles gruesos, yuca cocida. Las niñas aún no sabían cómo comportarse. Se quedaron en silencio, mirando los platos, sin saber si podían tomar. Seca fue el primero en hablar: «Aquí no hay dueña de casa ni sirvienta. Quien tenga hambre come. Quien quiera ayudar ayuda. Lo que no acepto es falta de respeto, ni hombre alzado». Tiago levantó los ojos hacia el padre. Joao bajó los suyos. Bento siguió comiendo en silencio. Yara tomó un pedazo de yuca y se lo pasó a Ritina. Jusara finalmente comió. Lloró bajito, pero comió. Esa tarde, Seca llamó a los 3 hijos al corral. Mientras cambiaban madera de la cerca, habló bajo, firme. «Traje a las niñas aquí porque no tenían a dónde ir. Pero yo no compré esposa para nadie. Si alguno de ustedes piensa en levantar la mano o forzar lo que no se da, puede salir de esta casa. Lo entierro con las propias manos». Joao asintió. Bento no respondió. Tiago miró al padre a los ojos, como si hubiera estado esperando oír eso. Mientras tanto, las 3 hermanas barrían el piso de la galería y miraban alrededor, tratando de entender el lugar. Era viejo, pero limpio, pequeño, pero con olor a seguridad.
Nunca pensé que me sentiría en paz en un lugar con hombres, comentó Yara. Jusara rió. Ni yo. Ritina se agachó para jugar con un gato flaco que apareció en el patio. Por primera vez sonrió. Al final del día, Tiago apareció con un plato cubierto por un paño y se lo extendió a Yara. Hice torta de maíz. Me gusta cocinar. Ella miró sorprendida. Gracias. Si quiere puedo enseñarle. ¿Enseñar qué? A cuidar las abejas y a hacer esta torta. Yara tomó el plato desconfiada, pero agradeció con un gesto leve. Esa noche, cuando todos ya estaban en sus cuartos, Seca tomó el viejo cuaderno y garabateó algo con la punta de carbón. Era una lista. En ella 3 nombres: Yara, Jusara, Ritina. Al lado de cada uno, dibujó un corazón y una cruz. Dobló el papel, lo guardó en el cajón y apagó la lámpara. Pero algo en la manera como Seca había dibujado esas cruces hacía que Yara sintiera que había un misterio más profundo esperando ser revelado. La noche cayó sobre la hacienda con el canto de los grillos y el olor a tierra mojada. Y en aquel silencio, todos durmieron por primera vez sin miedo de ser despertados con gritos. Pero lo que nadie sabía era que en el pueblo alguien había visto a Seca llevándose a las niñas. Y ese alguien no le gustaba ver la paz donde antes había suciedad. La historia de las 3 Marías apenas comenzaba. La puerta de madera gimió cuando Seca la empujó con un hombro. El caballo entró despacio, como si respetara el silencio de aquel pedazo de mundo. Las 3 niñas bajaron de la carreta una a una. El patio era seco, pisoteado, con gallinas sueltas picoteando en el suelo y un perro viejo durmiendo cerca del fogón del lado de afuera. Pueden entrar, dijo Seca, señalando hacia la casa. Aquí nadie cierra la puerta con llave. Yara fue la primera en pasar por el umbral. Era una casa de tapia, simple, pero barrida, con piso de barro firme y olor a madera. El fogón aún guardaba calor y una olla de hierro humeaba en el rincón. Ritina corrió hacia adentro como si huyera del mundo. Jusara se quedó en la puerta. Indecisa. Joao vino del cultivo con la azada en los hombros. Cuando vio a las niñas, se detuvo. No sonrió, no dijo nada, pero tampoco desvió la mirada. Bento apareció después, cargando 2 baldes de agua, los dejó en el suelo, se limpió las manos en el pantalón y asintió con la cabeza. Tiago, el más joven, surgió del monte con unas de leña en la espalda. Tenía ojos oscuros, callados, que observaban todo con cuidado. Seca llamó a los hijos cerca del pozo. Estas 3 van a quedarse aquí. Fueron echadas como animales, pero aquí van a ser tratadas como gente. Si alguien se mete con una de ellas, se mete conmigo. ¿Entendido? Joao asintió. Bento solo volteó el rostro. Tiago se quedó mirando al suelo. Dentro de la casa, Yara examinaba el cuarto donde se quedarían. 3 hamacas colgadas, un baúl viejo, una lámpara y nada más. Aún así era el lugar más digno donde habían dormido desde que su madre murió. Antes de acostarse, miró a Jusara, que ya dormía acurrucada, y a Ritina que roía la punta de la camisa. Él no es igual a nuestro padre, susurró. Lo sé, respondió Ritina. Pero en los ojos de Tiago, Yara había visto algo que la hacía preguntarse si todos los secretos de esa familia habían sido revelados. Al otro día, antes de que saliera el sol, Seca ya estaba despierto, hizo café y lo puso en la mesa con pan de maíz y queso blanco. Pueden comer, nadie va a golpear, dijo al ver a las niñas encogidas en el borde de la cocina. Ellas se sirvieron con las manos temblorosas. Ya no sabían lo que era sentarse a la mesa sin mirar al cinturón colgado en la pared. Después del café, Yara se ofreció para ayudar en la huerta. Jusara lavó la loza. Ritina se quedó jugando con una muñeca hecha de mazorca de maíz que Tiago dejó sobre la silla. Al mediodía estaban todos reunidos a la sombra del mango. El calor del sertón era fuerte, pero allí parecía soplar una brisa diferente. Era leve, como si la casa respirara más despacio con gente dentro. Seca cortaba tabaco en silencio, sentado en un banquito. Tiago afilaba un cuchillo pequeño. Joao limpiaba las botas. Bento arreglaba un lazo de cuero. Las niñas estaban sentadas en un banco sin hablar mucho, pero prestando atención a todo. Señor,
siempre vivió aquí?, preguntó Jusara. Seca levantó los ojos. Desde que perdí a mi mujer, vine aquí huyendo de lo que me dolía. Pensé que me quedaría solo hasta morir. Y mis hijos vinieron juntos, cada uno con su tristeza. El mayor enterró a la novia. El del medio perdió al niño por enfermedad. El más joven, bueno. El más joven solo vio tristeza desde adentro. El silencio vino de nuevo, pero no era el mismo de antes, era un silencio respetuoso. Por la tarde, Seca llamó a Yara hasta la galería. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ella asintió. ¿Pretendes quedarte por ahora? Sí. Entonces que sepas que aquí, si un día quieres casarte con uno de mis hijos, será por tu voluntad, no por lo que pasó ayer. Yara respiró hondo. ¿Y si nunca quiero casarme? Seca dio una leve sonrisa, la primera desde que ella lo conociera. Entonces seguirás siendo la dueña de la casa. Cada uno planta donde quiere cosechar. En los días que siguieron, la rutina se fue acomodando. Las niñas aprendieron a manejar el fogón a leña, a tratar las gallinas, a lidiar con las manías de cada hombre de la casa. Joao era callado, pero justo. Bento era bruto, pero trabajador. Tiago era un misterio. Cierta tarde, Yara lo vio dibujando flores en el suelo con un pedazo de carbón. ¿Dibujas? Dibujo cosas que quisiera haber visto. ¿Cómo qué? A mi madre sonriendo. Ella se sentó a su lado sin decir nada más. El suelo estaba caliente, el sol golpeaba la pared de barro y por primera vez Yara no sintió ganas de huir. Pero había algo en la manera como Tiago la miraba, que le decía que el destino aún tenía sorpresas guardadas para todos ellos. Esa mañana, el agua del pozo parecía más fría que lo normal. Yara bajó con el balde y llamó a las hermanas. Ellas se acercaron con cautela, como si hasta el baño fuera algo que necesitaran pedir permiso. Pero allí nadie les mandaba. Pueden lavarse. El agua está limpia, dijo Joao, que pasaba con un saco de sal en el hombro. Hay jabón allí en la piedra, si quieren. Yara asintió y él se alejó sin mirar hacia atrás. Las tres se agacharon al lado del pozo, mojaron los cabellos, se frotaron las piernas delgadas, rieron bajito cuando el frío pegó más fuerte. Era como si la suciedad de los días pasados fuera escurriendo junto con el miedo. Después del baño, se pusieron los vestidos simples que Seca había dejado encima del baúl. Estaban limpios, planchados, olían a jabón de coco. Era poca cosa, pero para quien solo tenía trapos hasta el día anterior, era casi un regalo. En la cocina, Jusara ayudaba a Tiago a preparar el pan. Él era callado, pero paciente. Le mostró cómo amasar la masa, cómo dejar la harina en el punto exacto. ¿Por qué haces pan?, preguntó sorprendida. Porque a mi madre le gustaba y nadie más lo hacía como ella. Jusara no respondió, apenas siguió mezclando con cuidado. Sus manos eran pequeñas, pero firmes. Ritina se quedó sentada en la silla mecedora de la galería con un gato en el regazo. No hablaba mucho, pero sonreía más ahora. A cada ruido de caballo, aún se encogía, pero ya no temblaba como antes. Al final de la tarde, Seca apareció con un paño amarrado en la mano. Traía dentro harina y carne seca. Se lo entregó a Yara y habló sin rodeos, esto es para que ustedes hagan como quieran. No necesitan agradar a nadie, solo háganlo con gusto. Ella asintió y entró. Jusara y Ritina ayudaron a preparar la cena. Por primera vez, sintieron que cocinaban para sí mismas y no por obligación. En la mesa, el olor de la comida llenó la casa. Seca se sirvió por último. Nadie hablaba, pero había un tipo de respeto en el aire que nadie explicó. Era como si el silencio dijera más que cualquier palabra. Aquí hay reglas, dijo Seca después de limpiarse la boca. Nadie grita, nadie toca a nadie sin permiso. Quien quiera salir, sale. Quien quiera quedarse se queda. Pero si se queda tiene que vivir junto. Todos lo sienten. Hasta los hijos. Hasta Ritina. Después de la cena, cada uno fue a su rincón. Joao se quedó del lado de afuera afilando el cuchillo. Bento durmió temprano. Tiago fue a dibujar en el suelo de tierra de nuevo. Las niñas se acostaron en las hamacas,
cansadas, pero no con miedo, apenas con el cuerpo pidiendo descanso. ¿Será que todo esto es de verdad?, susurró Ritina, acostada con los ojos pegados al techo. No sé, pero si es sueño, que tarde en acabar, respondió Yara, cubriendo a la hermana. Pero en medio de la madrugada, un ruido extraño despertó a Yara, y lo que vio por la ventana le heló la sangre. En medio de la madrugada, Yara despertó con ruido de lluvia. Gotas leves golpeaban el techo de barro y un trueno distante resonaba. En el monte. Fue hasta la ventana y vio a Seca en la galería, sentado, mirando hacia la oscuridad. Señor, ¿no duerme? No duerme quien ya vio lo que no debía, respondió sin voltearse. ¿Qué vio, señor? El mundo siendo injusto con la mujer, con gente pequeña, con quien solo quería vivir en paz. Y cuando uno ve mucho de eso, el sueño se va. Yara se quedó callada, se sentó a su lado. El olor de la tierra mojada invadía el aire. Gracias por no haber gritado con nosotras, ni tocado. Nadie debe ser tocado sin querer. Y grito no enseña nada. Enseña es el hambre y el abandono. Ella bajó la cabeza, un viento frío pasó. Ustedes vinieron aquí porque vi en la mirada de ustedes lo mismo que vi en mis hijos cuando perdí a la madre de ellos. Gente queriendo vivir, pero sin saber cómo. Yara no respondió, pero en ese instante algo en ella se ablandó. Por primera vez en muchos años, no sentía miedo de un hombre. A la mañana siguiente, Tiago dejó un cuaderno encima de la mesa. Dentro, dibujos hechos a lápiz. Una niña sentada en el pozo, otra sosteniendo una gallina, otra mirando el cielo. Eran ellas. Jusara sonrió y dijo, él no habla mucho, pero nos ve en el fondo de la casa. Bento arreglaba la puerta de la despensa. Joao arreglaba la cerca. Seca lavaba el patio con baldes de agua. La rutina comenzaba a tomar cuerpo, todo poco a poco, pero firme. En el camino de barro, el polvo subía. Alguien cabalgaba despacio. Traía un sombrero grande, una cicatriz en la mejilla y ojos que no miraban con bondad. Se detuvo en una cantina de borde de camino y preguntó, ¿vieron 3 niñas flacas con un viejo de barba blanca? El dueño del bar se rascó la barbilla y apuntó al cerro con el mentón. Subieron. Hace unos días, fueron para la casa de Seca. El hombre escupió en el suelo y apretó los ojos. Vuelvo. Y volvió mismo. Pero no del modo que esperaban. Mientras tanto, en la casa, algo hermoso estaba floreciendo. Ritina había comenzado a enseñar a leer a los niños del pueblo. Con una pizarra vieja, pedazos de tiza y un coraje enorme, montó una pequeña sala en el fondo de la casa. Los niños venían a pie con chinelas, con el cabello desordenado. Y el cuaderno doblado bajo el brazo. Si aprendemos a escribir, aprendemos a mandar en nuestro destino, decía ella. Y la casa se volvió escuela, refugio, hogar, huerta y futuro. Pero las sombras del pasado no se olvidan tan fácilmente, y pronto descubrirían que su paz tenía un precio que alguien estaba decidido a cobrar. El café de la mañana fue silencioso. Cada uno en su rincón, masticando despacio, como si el sonido de la cuchara en el plato pudiera quebrar la paz recién conquistada. Seca tomó el último sorbo del café negro y se limpió la boca con el dorso de la mano. Se levantó de la mesa y miró a las 3 niñas sentadas lado a lado. Necesito conversar con ustedes después del almuerzo en la galería. Ninguna respondió. Pero todas entendieron que aquello no era amenaza, era solo algo serio. El resto de la mañana fue como los otros días. Joao cuidaba del corral. Bento cambiaba tejas rotas en el galpón. Tiago sacaba miel de las abejas con calma. Las niñas barrían la galería, lavaban ropa, pegaban los pedazos de una olla rajada con barro y paciencia. Cuando el sol comenzó a bajar, ellas se sentaron en el banco largo de la galería como habían acordado. Seca vino despacio con el sombrero en la mano y se sentó en la silla mecedora. Yo no soy hombre de rodeos, entonces voy a hablar del modo. ¿Qué sé? Mis hijos están solos desde hace tiempo. Vivieron cosas de más, perdieron gente, fueron largados en el mundo cuando eran solo muchachos. Nunca pidieron una mujer, nunca buscaron el lugar equivocado. Pero se están poniendo duros, callados y eso no es bueno ni para ellos, ni para esta casa. Yara cruzó los brazos. Jusara bajó el rostro. Ritina se recostó en el hombro de la
Hermana. Seca continuó. Ustedes llegaron aquí por un accidente triste, pero no son sirvientas, no deben nada. Yo solo quería saber si una de ustedes quiere quedarse con alguno de ellos por voluntad propia. Yo daría mi bendición con derecho a la casa, respeto y todo lo demás. Silencio. El sonido de los grillos allá afuera. Un perro ladró a lo lejos. Pero nadie va a ser empujada hacia nadie aquí, ni con palabra, ni con presión. Si quieren irse mañana, yo mismo las llevo hasta el camino. Yara respiró hondo, miró a las hermanas, después al suelo. ¿Y si queremos quedarnos, pero no queremos ningún hombre? Seca sonrió levemente. Entonces se quedan como hijas. La casa es grande, hay rincón para todo el mundo. Ritina fue la primera en romper el hielo. Se levantó, caminó hasta Seca. Y lo abrazó por la espalda. Pequeña como era, se quedó solo con los bracitos alrededor del cuello de él. Yo quiero quedarme. Él puso la mano en la espalda de ella y cerró los ojos. No dijo nada, pero se quedó ahí por largos segundos. Respirando hondo. Después que él se levantó, cada uno fue a su rincón. Esa noche, Tiago dejó otro cuaderno de dibujos en el borde de la cama de Yara. Esta vez había retratado a los 3 hermanos y las 3 niñas, todos tomados de las manos, con un árbol enorme atrás. Yara hojeó el cuaderno hasta el final. En el fondo, escrito con lápiz débil, yo no sé hablar bonito, pero yo te veo. Ella abrazó el cuaderno contra el pecho y apagó la lámpara. Pero afuera, en la oscuridad, una figura observaba la casa, esperando el momento perfecto para reclamar lo que creía que le pertenecía. Días después, Jusara fue quien llamó a Bento en el patio. Enséñame a trabajar en la huerta. Él no. Respondió. Solo entregó una azada menor y apuntó con la cabeza. Pasaron horas allí, los dos agachados revolviendo la tierra. Ninguno habló mucho, pero los gestos comenzaron a decir lo que las palabras no sabían. Joao, por otro lado, siguió. Distante. Dormía temprano, despertaba antes del gallo, comía solo en el rincón de la mesa. Yara percibió que él cargaba más que silencio, cargaba culpa. Una tarde, mientras ella extendía la ropa en el tendedero, Joao pasó cerca y dejó un saco de harina sobre la mesa. Hice torta de coco. Es muy dulce, pero a Ritina le puede gustar. Ella respondió con un gracias bajo y él se fue. El tiempo pasó. Los días en el sertón son duros, pero cuando se viven en paz comienzan a parecer más cortos. La casa se iba llenando con olor a vida. La galería llena de risas, el patio limpio, los ojos más descansados. Pero el mundo no olvida el dolor. Tan fácil. En un fin de tarde, Bento volvió del camino con el semblante cerrado. Había un sujeto siguiéndome en el pueblo, cicatriz en la cara, dijo que estaba buscando 3 niñas y que sabía que estaban aquí. Seca se levantó de la silla con el cuerpo pesado, como quien carga el pasado en la espalda. ¿Dijo el nombre? No, pero parecía saber todo. Seca miró al suelo por algunos segundos, después al cielo anaranjado. Si vuelve, conversamos. Pero si viene con maldad, hacemos lo que hay que hacer. Dentro de la casa, las niñas ya sabían que algo iba a cambiar. La paz que habían encontrado allí estaba amenazada y nadie sabía si duraría un día más o un mes más. Pero una cosa era cierta, ahora ya no estaban más solas. La noticia de que alguien estaba buscando a las niñas dejó la casa más callada. Las conversaciones disminuyeron. Seca pasó a dormir con la escopeta recostada en la pared. Joao aumentó la ronda en el corral. Bento casi no sacaba el cuchillo del cinturón. Tiago, que acostumbraba quedarse más en el fondo del cultivo, comenzó a volver más temprano. Esa tarde, Ritina tuvo fiebre. La niña se quedó acostada todo el día, sudando con los ojos rojos y la piel caliente. Yara la cuidaba con paño húmedo y té de hoja de naranja que Tiago preparó. Jusara barría la casa sin parar. Era como si el cuerpo no pudiera quedarse quieto cuando la cabeza estaba llena de miedo. Después de la cena con la niña durmiendo, Yara salió a respirar. Se sentó en el tronco de árbol que quedaba atrás de la casa y se quedó mirando el monte oscuro. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, y el olor de la noche era fuerte, con perfume de tierra mojada y viento tibio. Fue ahí que oyó el ruido, pasos rápidos tropezando en ramas,
voz baja de alguien sollozando. Se levantó de una vez y corrió hacia el sonido. Jusara, gritó. Corrió hasta el monte y vio una sombra alejándose. Cuando llegó cerca, vio a Jusara de rodillas llorando en medio de las hojas secas. ¿Qué estás haciendo aquí, niña? Yo quería huir. No puedo dormir. Yara, tengo miedo de que él vuelva. ¿Vuelva quién? El hombre de la cicatriz. Era el que iba a nuestra casa, que bebía con papá y se reía de nosotras como si fuéramos animales. Recuerdo el olor de la caña, el modo como me miraba. Él decía que me iba a llevar cualquier día. Yara se agachó y abrazó a la hermana. La cabeza de Jusara pesaba en su hombro. Aquí él no te va a tocar. Tú no sabes. ¿Y si él fuera? Uno de esos que no tienen miedo de morir, aquí va a encontrar hombres con coraje para defender. Y yo, si es necesario, meto la mano en lo que sea. Pero cuando volvieron a la casa, descubrieron que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Al día siguiente, Bento despertó con pisadas extrañas cerca del gallinero. Alguien había pasado ahí de madrugada. Un pedazo de cuerda rasgada estaba tirado cerca de la cerca. Está rondando, está esperando la hora exacta, dijo Joao examinando el rastro. Seca llamó a los hijos y habló firme, vamos a preparar todo. Si aparece, vamos a estar listos. Y si la policía de la ciudad quiere ayudar, que ayude, pero yo no voy a entregar a nadie que esté bajo mi techo. Esa tarde, los muchachos reforzaron la cerca, guardaron los animales y dejaron las herramientas pesadas cerca de la puerta. Tiago escondió a las niñas en un compartimento que existía bajo el entarimado de la casa. Un escondite antiguo hecho en los tiempos en que el sertón aún estaba lleno de conflictos de tierra. Ustedes solo van a entrar ahí si la cosa aprieta, pero va a salir bien, dijo, apuntando a la abertura escondida bajo la cama de Seca. Las niñas asintieron. El clima de la casa cambió. Ya no había risa en el patio, ni conversación en la hora de la cena. Hasta el perro se puso más arisco. Cualquier ruido en la mata lo hacía levantar las orejas. En la tercera noche, después del aviso, vino la señal. Un silbido fino, casi imperceptible, cortó el aire. Tiago oyó primero. Después. Joao se levantó con la escopeta en la mano. Seca no dijo nada, solo apuntó con el dedo y cada uno fue a su posición. Bento se quedó en la puerta de la cocina. Tiago bajó al corral. Joao se quedó en la galería. Yara despertó con el ruido y se levantó despacio. Vio a Seca sentado en la silla mecedora con los ojos en la oscuridad. Vuelve a la cama, dijo. Sin voltearse. Quiero ayudar. Ayudas quedándote viva. Ella no respondió, pero tampoco volvió. Se sentó en el suelo al lado de él y se quedó ahí oyendo el silencio pesado que antecede la desgracia. Minutos después, un crujido de rama. Un paso errado. Joao apuntó el arma. ¿Quién está ahí? Nada. Responde o disparo. Del monte salió una silueta alta, flaca, con sombrero sucio y una cicatriz en el rostro. El mismo hombre, el mismo que aparecía en las pesadillas de las niñas. Vine a buscar lo que es mío, dijo con voz pastosa. Seca se levantó calmo. Aquí no hay nada tuyo. Sí hay. 3 boquitas que yo tenía en la mira antes de que el viejo las vendiera. Yo soy hombre de palabra. Vine a cobrar. Joao engatilló. El arma. Bento apareció por atrás con el machete. Tiago venía por el otro lado con un pedazo de palo en la mano. Vete o vamos a enterrar uno más en esta tierra seca, dijo Seca. El hombre rió, pero dio 2 pasos hacia atrás. Esto no acabó aún, viejo. Vuelvo. Y desapareció en la oscuridad, dejando solo el olor de sudor y odio en el aire. En la galería, Yara temblaba. No de miedo, sino de rabia. Él va a volver. Y cuando vuelva vamos a estar esperando. Todos. Nosotros. Estaban. Porque en aquella casa nadie más iba a ser tratado como mercancía. Nunca más. Pero el hombre de la cicatriz había plantado una semilla de terror que pronto daría frutos inesperados. Después de la noche en que el hombre de la cicatriz apareció, todo cambió dentro de la casa. No en el sentido malo,
sino como si a partir de aquel momento el miedo hubiera sido enfrentado de verdad. Ahora lo que antes era refugio comenzaba a transformarse en hogar. Ritina ya no despertaba más asustada. Dormía con el gato en los pies, abrazada a la almohada. Jusara pasaba horas en la huerta con Bento, conversando poco, pero sonriendo más. Tiago y Yara parecían entenderse con los ojos. No hablaban mucho, pero el intercambio de miradas entre ellos ya decía lo suficiente. Seca, observando todo aquello, comenzó a caminar más despacio. El peso de los años finalmente estaba descansando. Su mirada se ponía más suave cada vez que se cruzaba con una de las niñas en la cocina, en el patio o en la galería. Era como si hubiera ganado hijas, o tal vez hubiera ganado la oportunidad de ser el hombre que nunca consiguió ser antes. Cierta mañana, él llamó a Joao, Bento y Tiago al galpón. Creo que es hora de arreglar las cosas. Ya pasó el tiempo de que la gente aquí viva como familia de verdad. Joao miró de lado. Bento se calló como siempre y Tiago apenas esperó. Si ustedes quieren, pueden oficializar del modo que puedan, del modo que sea justo, pero solo si ellas quieren también. Yo no voy a empujar matrimonio en nadie. Cada uno resuelve con el corazón. Tiago fue el primero en levantarse. Salió caminando directo al pozo, donde Yara lavaba unas ropas. Se paró frente a ella, se rascó la cabeza. Y habló con voz baja. Yo no sé hablar bonito, pero si quieres, yo quiero quedarme contigo. Y si quieres esperar, espero. Solo quería decir eso. Yara sonrió de costado. Estaba con la barra del vestido mojada, cabello pegado en el cuello y jabón en los dedos. Yo tampoco soy buena con palabras, pero acepto. En la huerta, Bento se quitó el sombrero y se rascó la nuca. Jusara regaba los pies de Cebollita con una lata agujereada. Yo sé que soy callado y que tú eres más lista que yo, pero si quieres seguir conmigo así mismo, la casa es tuya también. Jusara no respondió de primera, terminó de mojar el último cantero y solo entonces se volteó. Quiero, pero, ¿prometes no desaparecer cuando la conversación apriete? Bento sonrió, cosa rara, y asintió. Joao demoró más. Se quedó 2 días callado, yendo y viniendo del corral. Solo después, en una noche de luna llena, llamó a Ritina en la galería. Yo no sé cómo logra sonreír tanto después de todo. Te miro y veo a mi novia que perdí, no porque se parezcan, sino porque ella también sonreía, aún con el mundo derrumbándose. Ritina se recostó en el brazo de él, aún con los ojos infantiles que el tiempo no borró. Puedo sonreír por ella también, si el Señor quiere. Joao bajó los ojos emocionado. Yo no soy bueno con esto, pero prometo intentar. En la semana siguiente, la casa se preparó. No había vestido blanco, ni iglesia, ni cura. Seca llamó a los vecinos más próximos, limpió el patio, adornó con hojas de banano y flores del monte. Las niñas usaron ropas simples, cabellos trenzados con cinta colorida. Los muchachos vistieron lo mejor que tenían. Los anillos fueron hechos de bejuco y plata batida, moldeados a mano por Tiago, que usó la hebilla de un cinturón antiguo del padre. El sol quemaba alto cuando Seca habló debajo del mango. No tengo papel, no tengo pluma, no tengo autoridad, pero tengo fe en la palabra dada. Si ustedes prometen cuidarse unos a otros, entonces ya están casados para lo que importa, para la vida. La gente aplaudió, los besos fueron discretos, las miradas profundas. No hubo danza, pero hubo abrazo. No hubo comida abundante, pero hubo pan de maíz, yuca asada y agua de tinaja para todo el mundo. Por la noche, la fogata iluminaba los rostros. Las parejas se sentaron juntas como quien comienza a entender que ahora son parte de algo mayor. Seca, cansado, se alejó un poco y se quedó mirando la escena de lejos. Joao fue hasta él, se agachó al lado. Gracias por no haber desistido de nosotros. Seca asintió, los ojos llorosos. La vida es loca, hijo mío. Tiré muchas cosas, pero parece que al final me devolvió lo que ni sabía que necesitaba. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el cielo se llenaba de estrellas, nadie hablaba de pasado, de dolor, de abandono. Solo había futuro. Y comenzaba ahí mismo, en aquella tierra seca, con 3 parejas formadas, no por obligación, sino por elección.
Pero el destino aún tenía una carta más por jugar, una que cambiaría todo para siempre. Después de la ceremonia simple en el patio, los días pasaron más ligeros. La casa tenía otro ritmo. Las parejas se acomodaban en la rutina, aprendiendo uno del otro, dividiendo el agua del pozo, el peso de la asada y las palabras silenciosas del sertón. Yara dividía ahora el cuarto con Tiago. La primera noche fue extraña. Durmieron en hamacas separadas, lado a lado. Ella se quedó oyendo la respiración de él, sintiendo el calor del cuerpo callado. No hubo toque ni urgencia, solo el respeto de dos que sabían el valor de la confianza. Cierta mañana, mientras Tiago cuidaba las abejas, Yara resolvió arreglar el baúl donde él guardaba los dibujos. Quería separar los papeles limpios de los usados, tal vez enmarcar algunos para colgar en la pared de la sala. En el fondo del baúl, encontró un cuaderno diferente, más viejo, con tapa de cuero y cierre gastado. Abrió despacio. Las primeras páginas tenían garabatos sueltos, pero a partir de cierto punto, aparecían los textos. Cartas escritas con letra apretada, dirigidas a alguien llamada Belina. Belina, soñé de nuevo con tu sonrisa. Desperté llorando. El mundo se puso más gris desde que te fuiste. Belina, hoy traté de dibujar tu rostro, pero mi mano temblaba. Te traería aquí para ver que aún hay cosa bonita en este sertón. Yara leyó todo despacio, sintiendo el peso de las palabras. Página tras página, Tiago hablaba de amor, dolor, nostalgia. Contaba del día en que perdió las ganas de vivir, de la culpa que cargaba y del miedo de olvidar el olor de ella. Cerró el cuaderno con cuidado y se recostó en la pared. Se quedó ahí por un tiempo, mirando el piso de tierra, tratando de entender lo que aquello significaba. No era celos. Era un tipo de tristeza diferente, como si hubiera invadido un luto que no era suyo. Tiago entró con las manos sucias de barro. ¿Estabas revisando el baúl?, preguntó. Ella asintió sin saber si decía o no. Encontré tu cuaderno. Él se quedó parado. El rostro perdió el color. Iba a tirarlo, pero no pude. Belina, ¿era tu novia? Era. Nos conocimos en la escuela allá en la ciudad. Ella vino a vivir conmigo aquí. Agarró fiebre después de la inundación, ni dio tiempo de buscar médico. Yo estaba en el cultivo cuando murió sola. Nunca me perdoné. Yara bajó los ojos. ¿Aún la amas? Tiago se sentó en el suelo, se limpió las manos en un trapo y pensó antes de responder, la amé de un modo que pensé que nunca más iba a sentir. Pensé que nunca más iba a mirar a alguien como miré a ella, hasta que apareciste tú. Ella no respondió de inmediato, se quedó mirándolo en silencio, después se acercó y se sentó al lado. Yo no quiero tomar el lugar de nadie, ni borrar tu dolor, pero estoy aquí y quiero quedarme. Tiago pasó el brazo por los hombros de ella con cuidado, como quien sostiene una cosa frágil. No besó, no prometió nada, solo se quedó ahí junto. Pero afuera, el destino preparaba una sorpresa que ninguno de ellos podía imaginar. Esa noche, Seca los llamó a todos para una conversación que cambiaría todo para siempre. Hay algo que debo contarles, comenzó con voz temblorosa. Una verdad que cargo hace muchos años y ahora no puedo guardar más. Y la revelación que siguió haría que todos cuestionaran todo lo que creían saber sobre sus vidas. Seca se sentó bajo el mango, con las manos temblando y los ojos llorosos. Yara, Jusara y Ritina se acercaron despacio, presintiendo que algo grande estaba por ser revelado. En el tiempo en que era más joven, viajé mucho por estas bandas. Trabajaba como tropero, llevaba carga de un rincón a otro. Una vez, en un pueblo pequeño, conocí a una mujer, morena, risueña, del tipo que iluminaba todo solo por estar cerca. El nombre de ella era Nara. Yara intercambió una mirada con Jusara, pero no interrumpió. Tuve un romance con ella, de esos rápidos, pero fuertes. Solo que cuando volví meses después, ella ya había desaparecido. Decían que huyó por vergüenza, por estar embarazada de un hombre que ni sabía si volvía. Seca paró. La respiración se puso pesada. Nunca más la vi, pero un tiempo después supe que 3 niñas habían sido dejadas al cuidado de un hombre duro, grueso, de un pueblito vecino. Decían que eran huérfanas, que la madre había muerto en el parto de la menor.
Él miró directamente a Yara. Fui hasta allá, las vi de lejos, pequeñas y sucias, con miedo. Yo no sabía, no tenía certeza. No tenía coraje, y me fui. Ritina comenzó a llorar bajito. Husara apretó las manos sobre las rodillas y Yara se quedó firme, pero la mirada se humedeció. Años pasaron y aquel día en el remate, cuando las vi amarradas como animales, yo supe. No necesité sangre ni papel. Supe que ustedes eran mías. El silencio cayó como piedra. Hasta las ramas del mango pararon. ¿Por qué no habló antes, señor?, preguntó Husara con la voz temblando. Porque pensé que no merecía, porque las había dejado y pensé que solo podía servir cuidando de lejos. Pero ahora, con todo lo que vivimos, necesitaba decir. Yara. Se levantó despacio, los ojos fijos en el viejo. ¿Cuál de nosotras es su hija? Seca respiró hondo. Los ojos se lloraron. No lo sé. Puede ser una, pueden ser todas, pero aquí dentro soy el padre de las tres. Ella se quedó de pie por un tiempo, sin decir nada. Después se agachó, tomó la mano de él y apretó. Nosotras ya sabíamos, solo no teníamos certeza. Ritina. Se tiró en el regazo del viejo y lloró más aún. Husara recostó la cabeza en el hombro de él. Entonces ahora tenemos padre, casa y nombre, y eso basta, dijo ella. Los muchachos que estaban al fondo se acercaron. Joao palmeó el hombro del padre. Bento asintió. Tiago miró a Yara como quien entiende que el amor no necesita rótulo. Pero había algo más. Algo que Seca aún no había revelado. Hay otra cosa, dijo con voz quebrada. En aquel baúl enterrado bajo el mango, hay cartas. Cartas de Nara para mí. Ella nunca huyó. Ella murió tratando de llegar hasta mí, para contarme la verdad. La revelación golpeó como un rayo. Toda la familia se quedó en silencio, procesando el peso de aquella verdad que había estado enterrada por tantos años. Yara miró a Tiago, después a sus hermanas, después al hombre que ahora sabía que era su padre. Entonces todos somos familia de verdad, dijo finalmente. No por accidente, sino por destino. Y en ese momento, bajo la luz de la luna llena, todos entendieron que habían encontrado no solo un hogar, sino la familia que el corazón había estado buscando toda la vida. La verdad había sido dolorosa, pero también había sido liberadora. Porque a veces, saber de dónde venimos es lo que nos da fuerzas para saber hacia dónde vamos. Los días que siguieron a la revelación de Seca fueron de un silencio reflexivo, pero no triste. Era como si todo finalmente hubiera encontrado su lugar. Las niñas, ahora mujeres de verdad, sentían que pertenecían a aquel lugar, aquella historia, aún con todo lo que habían vivido antes. La casa tomó un ritmo nuevo. Ya no era solo refugio, era hogar verdadero. El olor del pan en el horno se mezclaba con las risas en el patio. Los niños del pueblo seguían viniendo para las clases de Ritina, que ahora enseñaba con aún más pasión, sabiendo que tenía raíces profundas en aquella tierra. Husara anunció que esperaba un bebé. La noticia llenó la casa de una alegría nueva, la promesa de que la familia seguiría creciendo, no por accidente, sino por amor. Va a tener nombre fuerte, nombre que crece en barro duro, dijo Bento, poniendo la mano sobre la barriga de su esposa. Tiago construyó una cuna con las tablas que sobraron del antiguo estante de Seca. Yara cosió sábanas y hamaca pequeña. La casa se preparaba para recibir una nueva vida. Una tarde, mientras todos trabajaban en los preparativos, un visitante inesperado llegó al rancho. Era el delegado de la ciudad, acompañado de un escribano. Venimos por el asunto de las denuncias contra el hombre de la cicatriz, explicó. Fue arrestado en otro pueblo por crímenes similares. Pero también venimos por otro motivo. Sacó unos papeles del bolsillo. Encontramos esto en los archivos de la iglesia. Registro de matrimonio entre Seca Pereira y Nara Santos, y registro de nacimiento de 3 niñas. Las hermanas se miraron, sin poder creer. Ustedes son oficialmente las hijas de Seca Pereira. Y esta tierra, según la ley, les pertenece por derecho. Seca se sentó pesadamente en la silla, emocionado. Siempre lo supieron sus corazones antes que cualquier papel, murmuró. Esa noche hubo celebración. Los vecinos vinieron, trajeron música,
comida, alegría. La casa que había sido construida con lágrimas y esperanza ahora se llenaba de júbilo. Joao tomó su guitarra vieja y cantó una canción que su madre solía cantar. Bento, que nunca hablaba mucho, hizo un discurso emocionado sobre lo que significaba la familia. Tiago dibujó en una gran tabla de madera el retrato de toda la familia, que fue colgado en la pared principal. Ritina, ahora con 18 años y maestra respetada en toda la región, se levantó para hablar. Nosotras llegamos aquí como semillas llevadas por el viento, sin saber si íbamos a encontrar tierra buena para crecer. Pero aquí encontramos más que tierra, encontramos raíces, encontramos amor, encontramos propósito. Yara se acercó a Seca, que estaba sentado observando todo con una sonrisa serena. Gracias por no habernos dado solo casa, sino hogar. Por no habernos dado solo nombre, sino dignidad. Él tomó las manos de sus 3 hijas. Ustedes me dieron más de lo que jamás merecí, la oportunidad de ser el padre que siempre quise ser. Meses después, nació el bebé de Jusara y Bento. Una niña que recibió el nombre de Esperanza. Seca la tomó en brazos por primera vez y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mira eso, susurró a la pequeña. Tú vas a crecer sabiendo que perteneces a algún lugar, que eres amada, que tu familia luchó para estar aquí. La casa siguió creciendo. Más niños llegaron. Joao se casó con una profesora de la ciudad que vino a ayudar a Ritina con la escuela. La pequeña aula en el fondo de la casa se expandió hasta convertirse en una verdadera escuela rural. Tiago abrió un taller de carpintería, haciendo muebles hermosos que llevaban la marca de la familia. Sus dibujos adornaban cada pieza, contando historias de amor, superación y esperanza. Años pasaron. Seca envejeció con dignidad, rodeado de hijos, nietos, y el respeto de toda la comunidad. Cuando finalmente llegó su hora, partió en paz, sabiendo que había cumplido su propósito. Fue enterrado bajo el mango, como había pedido. En su lápida, las palabras que él mismo había escrito: aquí descansa quien aprendió que familia no se hereda, se construye. Yara, ahora una mujer madura y madre de 3 hijos, se quedó de pie junto a la tumba en el aniversario de la muerte de Seca. Gracias, papá, susurró al viento. Nos enseñaste que el amor verdadero no conoce límites, que la familia se hace con dedicación, no con sangre, y que siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. En el patio, 3 generaciones de la familia Pereira compartían la cena bajo el mango. Los niños corrían entre las mesas, las mujeres conversaban mientras servían la comida, los hombres contaban historias del trabajo. Era exactamente la escena que Seca había soñado cuando decidió salvar a 3 niñas asustadas en aquel mercado polvoriento tantos años atrás. Ritina, ahora directora de una escuela que llevaba el nombre de su padre adoptivo, levantó su vaso de agua fresca, por la familia que el destino nos dio, por el hogar que construimos con las manos, por las raíces que plantamos en tierra de amor. Todos brindaron. Y en aquel momento, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del sertón, cada persona presente sabía que pertenecía exactamente al lugar donde debía estar. La historia que había comenzado con dolor, abandono y desesperación se había transformado en la más hermosa de las familias. Porque a veces, los finales más felices nacen de los comienzos más difíciles. Y en aquella tierra seca, donde antes solo existía abandono y dolor, ahora florecía algo eterno, el amor que une, que construye, que permanece para siempre. Asterisco asterisco, la verdadera familia no se hereda, se conquista día a día con amor, respeto y dedicación, asterisco asterisco.